hacer la microcirculación, simplemente las funciones que va a tener el sistema linfático. Bueno, en primer lugar, es a nivel de los capilares donde se tiene que generar el intercambio de nutrientes, así como también movimiento de agua, tanto de salida, de entrada, de diferentes sustancias, pueden generarse a nivel de lo que viene a ser las necesidades metabólicas de los tejidos, así como también los diferentes productos metabólicos que estos liberan para poder pasarlos al torrente sanguíneo. La estructura de lo que vienen a ser los capilares es una estructura bastante delgada, compuesta principalmente por lo que viene a ser una membrana basal, así como las células endoteliales. No hay ninguna otra capa de células ni ninguna otra estructura. Esto permite que la membrana sea tan delgada que pueda permitir el intercambio de las diferentes sustancias. Los capilares, pero, no reciben sangre de forma constante. En primer lugar, de lo que vienen a ser las arteriolas, que sí van a tener una gran cantidad de musculatura lisa y por eso son un poco más gruesas, esto limita un poco lo que viene a ser el intercambio de sustancias. Como acabamos de ver, es a nivel capilar, donde solo están las células endoteliales, lo que va a permitir este intercambio de nutrientes. Y como les decía, los capilares no van a recibir sangre de forma constante. Tenemos en primer lugar lo que vienen a ser los esfínteres precapilares. Tanto a nivel de las arteriolas como las metaarteriolas, en su comunicación directa con lo que vienen a ser los capilares, hay una pequeña cantidad de músculo liso que se encarga de controlar la cantidad de sangre que fluye hacia los capilares, dándonos en primer lugar un control por lo que viene a ser estos esfínteres precapilares del flujo sanguíneo capilar, generalmente dependiendo de lo que vienen a ser las necesidades metabólicas de los tejidos. Ya a nivel de lo que viene a ser la membrana de los capilares, vamos a encontrar en primer lugar lo que son poros, así como también canales vesiculares. Existen pequeños poros que se encuentran en las membranas de estas células que van a permitir el paso de sustancias, y entre ellas también encontramos lo que vienen a ser los canales vesiculares, propiamente canales que se han formado por la unión de varias vesículas dentro de la célula, permitiendo también el paso de sustancias. No nos olvidemos además los espacios intercelulares, también van a permitir el paso de algunas sustancias a través de estas membranas para poder generar el intercambio de nutrientes y el ingreso de productos metabólicos. Además, todo esto va a pasar directamente a lo que viene a ser el espacio intercelular o intersticial. Es de ahí de donde las células del tejido van a empezar a tomar los nutrientes y ahí mismo van a llevar sus productos metabólicos. De igual manera, del espacio intersticial o intercelular, es que todas estas sustancias van a atravesar de ingreso al torrente sanguíneo también las membranas de las paredes de los capilares, para que estos puedan ser transportados por el sistema circulatorio donde son necesarios. Algunos de estos poros, además, van a tener filtros de selección que van a ser específicos para algunas sustancias y que van a poder permitir el paso en algunos tejidos de algunas sustancias que en otros no podrían pasar con mucha facilidad. Entonces, vamos a encontrar que a medida que va pasando la sangre por los capilares, va a ir generando el intercambio de sustancias. El flujo capilar depende del esfínter precapilar, la vasomotilidad e inclusive las concentraciones de oxígeno que hay en el tejido para poder mantener lo que viene a ser la contracción o generar la relajación de los vasos sanguíneos, que como acabamos de ver, básicamente eso sería solo a nivel de las arteriolas y las metaarteriolas, ya que en lo que viene a ser propiamente los capilares no encontramos músculo que pueda modificar esa vasomotilidad. Se van a intercambiar diferentes sustancias, agua, nutrientes, minerales, vitaminas, oligoelementos, oxígeno, dióxido de carbono, productos metabólicos, todo dependiendo de diferencias de concentración. Por ejemplo, la sangre arterial que llega está llena de oxígeno. Hay muy poco en el espacio intersticial y aún menos dentro de la célula. Entonces el oxígeno va a salir del torrente sanguíneo al espacio intersticial, donde se va a mover el oxígeno y va a ser captado por las mismas células. Las células, por otro lado, producen dióxido de carbono de forma constante. Esto lo envían directamente al espacio intersticial. La sangre que está llegando tiene muy poca concentración de dióxido de carbono,
lo que va a provocar entonces que el dióxido de carbono ingrese al torrente sanguíneo para poder ser transportado a los pulmones. Y lo mismo va a pasar con todas las diferentes sustancias. Aminoácidos, ácidos grasos, carbohidratos, vitaminas, minerales, oligoelementos, que van a empezar a salir por las diferencias de concentración. Como las células van generando productos metabólicos, no solo dióxido de carbono, productos metabólicos como la creatina, el ácido úrico o inclusive productos necesarios para otras células como hormonas u otras sustancias que también van a estar en gran cantidad en el espacio intersticial y van a empezar a ingresar dentro del torrente sanguíneo a través de la membrana, generando ese intercambio de nutrientes de forma constante mientras pasa la sangre. Todos estos nutrientes, como podemos ver, no llegan directamente a las células. Primero van a ingresar a lo que viene a ser el espacio intersticial, al intersticio, donde vamos a encontrar, en primer lugar, una acumulación de agua junto con grandes cantidades de proteínas. Entre estas tenemos el colágeno y varios proteoglucanos. Entre el colágeno y los proteoglucanos, junto con el líquido que se encuentra en el espacio intersticial, se van a unir formando lo que conocemos como el gel del intersticio. Una estructura más o menos rígida o sólida, pero, como indica el nombre, es más o menos como un gel, que se encarga propiamente de mantener a las células en su posición. Entre lo que vienen a ser los proteoglucanos, tenemos el condroitinsulfato, el heparansulfato y el urosulfato, dependiendo de los tejidos. Por ejemplo, a nivel del cartílago hay una gran cantidad de condroitinsulfato, lo que permite, en primer lugar, una mayor densidad en la estructura del gel, que además del colágeno, va a permitir que las células puedan adherirse a estas estructuras proteínicas. Ustedes llevaron histología, veían que las células tienen diferentes formas de unión y hay algunas proteínas de anclaje que no se unen a otras células, sino se unen a las proteínas extracelulares. Es propiamente las proteínas del gel del intersticio a las que se van a unir esas proteínas de anclaje, manteniendo las células en su posición. Por otro lado, entre el mismo gel podemos encontrar pequeñas porciones o pequeñas cantidades de líquido libre. Este líquido libre forma lo que son los riachuelos del espacio intersticial o del intersticio, que también va a permitir la acumulación de pequeñas cantidades de líquido que puedan encontrarse dentro del espacio intersticial. El gel del intersticio, principalmente, es el que va a mantener a las células en su posición y que permite además el líquido el paso de las sustancias hacia todas las células que necesiten estos nutrientes. No hay ninguna célula en el cuerpo que esté a más de 50 micrómetros de un capilar. Entonces, fácilmente tienen que pasar los nutrientes solo un espacio de 50 micrómetros para encontrar por completo todas las células que necesiten tanto nutrientes como oxígeno o para tomar sus productos metabólicos. Y claro, el agua también es algo que tiene que generar su paso a través de la membrana de los capilares. Esta filtración se genera gracias a fuerzas hidrostáticas, así como osmóticas, que se van a encargar de pasar el líquido a través de la membrana de los capilares. Tenemos en total 4 fuerzas, 2 fuerzas hidrostáticas y 2 fuerzas osmóticas, generadas principalmente por las proteínas. Eso se lo conoce como coloide osmótico. De estas 4 fuerzas, conocidas como las fuerzas de Stirling, 2 son de entrada y 2 son de salida. Por un lado tenemos la presión hidrostática capilar, propiamente la presión sanguínea, y también tenemos la presión del líquido intersticial. Tenemos la presión coloidosmótica plasmática y la presión coloidosmótica del líquido intersticial. Las presiones hidrostáticas son generadas propiamente en el torrente sanguíneo por la misma presión sanguínea. No nos olvidemos que en el extremo arterial del capilar estamos hablando de 30 milímetros de mercurio o 35, mientras que en el extremo venoso estamos hablando de 10. Ya hay una variación. La presión hidrostática del líquido intersticial depende de la cantidad de líquido que hay en el líquido intersticial. La presión coloidosmótica plasmática es la presión generada por las proteínas del plasma, principalmente estamos hablando de la albúmina, pero
No se olviden que tenemos la prealbúmina, factores de coagulación, una gran variedad de proteínas que también circulan dentro del torrente sanguíneo. Y la presión coloidosmótica del líquido intersticial va a estar generada propiamente por esa acumulación de colágeno y proteoglucano, que son los que van a generar propiamente el gel del intersticio. Estas fuerzas van cambiando de forma constante a medida que pasamos por el capilar. En primer lugar, la presión hidrostática capilar y la presión coloidosmótica intersticial son fuerzas de salida, son fuerzas que van a provocar la salida de agua del espacio vascular al espacio intersticial. Mientras que la presión hidrostática intersticial y la presión coloidosmótica plasmática son fuerzas de entrada, que fuerzan el líquido dentro del torrente sanguíneo. En total, si nosotros revisamos todas las fuerzas, tanto las presiones hidrostáticas como coloidosmóticas, fíjense que tenemos una fuerza total de entrada y de salida. En la parte neta de salida, en lo que viene a ser el espacio arterial, ahí vamos a tener una fuerza total de 3 de salida. Mientras que en el extremo venoso vamos a tener una fuerza de entrada de 7. Va cambiando constantemente. ¿Qué pasa? Cuando llegamos al extremo arterial, aquí tenemos una gran cantidad de presión, lo que provoca la salida del líquido desde el espacio vascular al intersticial. A medida que va saliendo, primero, va acumulándose el líquido en el espacio intersticial, lo que aumenta su presión hidrostática. Había una presión coloidosmótica que atrae el líquido, pero a medida que va saliendo el líquido, esta presión también va disminuyendo porque se van diluyendo las proteínas. En el extremo venoso, ¿qué pasa? Hay menor presión capilar. Y de hecho, está aumentando la presión del líquido intersticial, ha disminuido la presión coloidosmótica intersticial y como ha salido el líquido del espacio vascular, la presión coloidosmótica plasmática va a aumentar. Entonces, aumentan las fuerzas de entrada, mientras que disminuyen las fuerzas de salida en el extremo venoso, lo que permite que el agua empiece a ingresar dentro del torrente sanguíneo. Este equilibrio que se genera con estas 4 fuerzas de Starling son las que van a ir permitiendo entonces la salida por filtración del líquido y la entrada por filtración también del líquido al espacio vascular. No solo lo vemos en cualquier parte del cuerpo, como por ejemplo en la piel, los músculos, etc. Estas mismas fuerzas, por ejemplo, también las podemos ver dentro de lo que viene a ser los ojos. Parte del líquido ocular proviene directamente de los vasos sanguíneos retinales, que igual en su extremo arterial permiten la salida, la filtración del líquido, mientras que en el extremo venoso van a permitir la entrada del líquido dentro de lo que viene a ser los vasos sanguíneos a nivel de los capilares. Si consideramos todas esas fuerzas, vamos a ver que la fuerza total de salida en todo el espacio de lo que son los capilares, hay una fuerza total de salida de 28.3 milímetros de mercurio y una fuerza total de entrada de 28 milímetros de mercurio. Esto, conocido como el equilibrio de Starling, como pueden ver, no es perfecto. Son 28.3 de salida y 28 de entrada en total. Claro, en el extremo arterial hay más fuerzas de salida y en el extremo venoso hay más fuerzas de entrada. Pero no es un equilibrio perfecto. Quiere decir, pequeñas cantidades de líquido permanecen en el espacio intersticial. El equilibrio de Starling no es perfecto. ¿Qué nos indica eso? Esas pequeñas cantidades de líquido podrían empezar a acumularse a nivel de lo que viene a ser el espacio intersticial, aumentando en primer lugar el líquido libre que se encuentra en los riachuelos, pero también puede empezar a diluir el gel del intersticio, permitiendo la acumulación de mayores cantidades de líquido y aumentando el volumen del espacio intersticial. No puede permanecer eso, porque eso generaría básicamente que nos empecemos a acumular de gran cantidad de agua en el espacio intersticial. O también podríamos verlo, ¿no? Gota a gota se llena un vaso. Eso es lo que va a pasar aquí. Ese líquido tiene que drenarse de alguna manera. Ahí es donde entra el sistema linfático. El sistema linfático es el que se va a encargar de drenar ese líquido que queda propiamente de lo que viene a ser el equilibrio de Starling.
Esas pequeñas cantidades de líquido que van a ir quedando van a ser tomadas desde el espacio intersticial gracias a lo que es propiamente el sistema linfático. Compuesto por capilares linfáticos, van a ir formando estos los diferentes vasos linfáticos hasta llegar a lo que son propiamente los ganglios. De aquí ya vamos a tener los diferentes conductos y vasos linfáticos que van a transportar todo este líquido que ha salido del torrente sanguíneo pero no ha puesto a ingresar, tienen que volver a generar que regrese al torrente sanguíneo, porque de a poco perderíamos volumen sanguíneo, y si perdemos volumen, va a disminuir en gran magnitud la presión y la cantidad de sangre que está circulando, disminuyendo la nutrición, transporte de oxígeno, nutrientes a los tejidos, y acumulando más bien grandes cantidades de productos metabólicos, porque no hay sangre que pueda llevar todas estas sustancias. Así que el sistema linfático tiene que llevar todo este líquido nuevamente hacia propiamente el torrente sanguíneo. ¿Dónde llega? Todo el sistema linfático va a llegar a un solo lugar. ¿Alguien se acuerda? No. Llega a los riñones. Vena cava superior. Ahí llega. No se ven que todos los linfáticos van a drenar a un solo lugar, al conducto torácico. Y a través de lo que viene a ser el conducto torácico, principalmente llegan a la vena cava superior. Y algunos pequeños linfáticos que también van a llegar cerca de lo que viene a ser la vena cava superior. O sea, todo el sistema linfático va a retornar todo ese líquido directamente hacia el torrente sanguíneo. De los ganglios linfáticos vienen los diferentes conductos y vasos linfáticos que cada vez se hacen más grandes hasta llegar al tórax y drenar directamente a nivel de la vena cava superior, devolviendo todo ese líquido directamente al torrente sanguíneo. Pero este líquido, conocido con el nombre de linfa, no es lo mismo que la sangre, o propiamente inclusive podríamos decir que el plasma. La sangre va a ser un conjunto de agua con una gran cantidad de solutos, incluyendo células sanguíneas. No existe eso dentro del sistema linfático, solo es líquido, no hay células sanguíneas. Sí podríamos encontrar algunos leucocitos, pero no vamos a encontrar eritrocitos o plaquetas. Y por otro lado, tampoco podríamos llamarlo plasma, porque el plasma tiene albúmina y no la encontramos tampoco dentro de la linfa. La proteína que más vamos a encontrar en la linfa son propiamente los proteoglucanos y el colágeno, que podrían estar empezando a ingresar dentro del sistema linfático. Eso es completamente normal. Las proteínas no pueden permanecer por siempre. Algunas van a empezar a desnaturalizarse, otras se pueden romper, lo que va a generar entonces que tengan que eliminarse. Es propiamente el sistema linfático el que va a poder eliminar, junto con el líquido, esas proteínas. Empezando propiamente a nivel de lo que vienen a ser los capilares linfáticos, formados propiamente por células endoteliales que presentan filamentos de anclaje que se van introduciendo dentro del espacio intersticial para mantener a las células endoteliales en su posición. Vean cómo las células endoteliales, a medida que van formando los capilares, van generando válvulas, ya que no están propiamente, como veríamos en los capilares del torrente sanguíneo, no encontramos lo que viene a ser estos espacios completamente sellados, sino que las células endoteliales de los capilares linfáticos se encuentran una sobre la otra en algunas posiciones, lo que va a permitir la formación de válvulas que van a poder prevenir que el líquido vuelva a circular hacia el espacio intersticial. Estas válvulas van a permitir, como en el sistema venoso, que los capilares se muevan el agua en solo una dirección. Ese líquido, la linfa, solo se va a mover en una dirección. La presencia de las válvulas es constante, inclusive ya a nivel de lo que vienen a ser los vasos linfáticos, de igual manera que la estructura de las venas. De la misma manera que en las venas, las células endoteliales en los vasos linfáticos van a ir generando estas válvulas en la parte interna, que igual solo permiten el paso de líquido en una sola dirección. La presión intersticial y el flujo linfático van a depender de estas válvulas, que van generando lo que viene a ser la bomba linfática.
que tiene mayor importancia a nivel capilar, así como en el sistema venoso. Aquí no hay ninguna presión suficiente para mover el líquido hacia la vena cava. Entonces, a medida que presionamos contracciones musculares, nos apoyamos, etcétera, lo que estamos haciendo es comprimir los vasos linfáticos. Como tienen válvulas, esto solo permite el flujo de líquido en una sola dirección. Entonces, a nivel de los capilares, como el tejido se relaja, empiezan a separarse nuevamente estas células. Como se están separando, ¿qué aparece aquí adentro? Una presión negativa. Esa presión negativa es lo que va a aspirar el líquido que se encuentra en el espacio intersticial. Y no solo el líquido, empieza a aspirar toda sustancia que no esté anclada a las células, ya sean proteínas que ya empiezan a deteriorarse, productos de desecho, posiblemente alguna célula murió, los macrófagos ingresaron, se deshicieron de los restos celulares, pero dejaron una gran cantidad de productos o desechos. Todo eso también va a ser aspirado por el sistema linfático. O propiamente también, si hay algún agente patógeno, como un virus, una bacteria, un hongo, etcétera, igual van a ser aspirados por el sistema linfático. Que a medida que va llevando la linfa, ¿dónde va a llegar primero? Hacia los ganglios linfáticos, donde en primer lugar encontramos una gran cantidad de leucocitos, principalmente macrófagos y linfocitos. Pero claro, podemos encontrar también neutrófilos, basófilos, eosinófilos, otras células, pero en mayor cantidad se encuentran los macrófagos y los linfocitos. Los macrófagos se van a encargar de fagocitar muchas sustancias, mientras que los linfocitos pueden atacar, si es que ya están reconocidos, aquellos virus, bacterias u otros agentes para poder empezar a destruirlos sin que generen algún tipo de problema dentro del cuerpo como una infección. En el caso de que sean múltiples los virus y bacterias y no puedan ser eliminados por completo dentro de los ganglios linfáticos, recién podrían pasar al torrente sanguíneo, donde podría generar una infección sistémica. Pero, por suerte, tenemos suficientes vasos linfáticos y ganglios como para poder detener cualquier tipo de infección. Por eso mismo, cuando están con alguna infección, un resfrío o algo, ¿qué es lo primero que buscamos también? Buscamos los ganglios linfáticos que estén inflamados. Porque eso quiere decir que están combatiendo alguna infección. Y si recordamos de dónde vienen todos esos vasos linfáticos, podemos saber más o menos dónde se encuentra la infección. Por ejemplo, si fuera a nivel de lo que vienen a ser los ganglios inguinales, estos vienen con toda la linfa de lo que son las extremidades inferiores, el piso pélvico, e inclusive podríamos decir la parte interna de la pelvis. De la misma manera con la mayoría de los ganglios linfáticos, pero no solo para lo que viene a ser propiamente infecciones, sino que como estos capilares, por la presión negativa, van absorbiendo todas aquellas sustancias que no están básicamente adheridas al espacio intersticial, pueden incluso absorber algunas células corporales que estén libres o sueltas. La mayoría de estas se refieren básicamente a los cánceres. Entonces, esa misma aspiración que genera el sistema linfático puede provocar que alguna célula del tumor maligno pueda ingresar y ¿dónde va a llegar? A los ganglios linfáticos. Por eso también cuando tenemos un cáncer y debemos retirarlo, también retiramos una gran cantidad de vasos y ganglios linfáticos para poder prevenir que esas células que hayan podido ingresar puedan diseminarse a otras partes del cuerpo, lo que vienen a ser propiamente las metástasis. La metástasis no es nada más que la diseminación de una célula cancerígena en otro lado del cuerpo, nada más, de su punto original. Esas son las metástasis. Cuando veamos leucocitos para el temario final, vamos a ver un poco de lo que son algunos cánceres. Tenemos que hablar de leucemias y ahí vamos a ver un poco de eso. Entonces, el sistema linfático no solo va a llevarse líquido, proteínas, células de desecho, sino también puede llevar células tumorales. Todo esto gracias a lo que viene a ser la presión negativa que se genera gracias a la bomba linfática, que va absorbiendo todas estas sustancias desde el espacio intersticial para retornarlas al torrente sanguíneo. Estamos viendo entonces que el sistema linfático no solo va a tener esa función de drenaje del líquido, del control, sino también nos controla las mismas
proteínas que se encuentran en el espacio intersticial y va controlando la presión intersticial. Porque si no se generara este control, poco a poco se podría acumular líquido en el espacio intersticial. La presión negativa debe permanecer. Si se vuelve positiva o empieza otra alteración, no vamos a tener ese drenaje linfático. Puede pasar lo que vemos aquí. A esto se llama linfedema. O sea, es un edema, acumulación de líquido en el espacio intersticial, generado por obstrucción de los vasos linfáticos. Aunque no lo crean, esto es en un periodo de 1 mes a 2 meses, nada más. Como les dije, el equilibrio de Starling no es perfecto. 0.3 de presión de milímetros de mercurio es lo que mantiene el líquido a nivel de lo que es propiamente el espacio intersticial. Gota a gota se puede llenar un vaso, gota a gota se va acumulando líquido en el espacio intersticial, provocando el aumento del volumen del tejido porque está aumentando la cantidad de líquido. Vean bien, todos estos espacios blancos que ven son los riachuelos de líquido libre, que no deberían verse con tanta facilidad, porque son más pequeños que una célula normalmente. Son mucho más pequeños. No deberían verse con tanta facilidad. Sin embargo, lo que estamos viendo aquí es básicamente un aumento de líquido en el espacio intersticial. Riachuelos casi tan largos como una célula. Eso es lo que está permitiendo que se quede gran cantidad en el espacio intersticial de líquido porque ha habido algún problema en el sistema linfático, alguna obstrucción, alguna inflamación, algo que ha prevenido que el sistema linfático siga drenando ese líquido. Eventualmente, una vez solucionado la obstrucción del sistema linfático, todo va a volver a la normalidad, poco a poco va a retornar a la normalidad porque va perdiendo esa cantidad de líquido. Estos linfedemas pueden generarse por múltiples situaciones. Por ejemplo, puede generarse por parásitos. La filaria, por ejemplo, es un tipo de parásito que ingresa directamente al sistema linfático y puede obstruir los vasos linfáticos o los ganglios. Entonces, la filariasis puede generar eso. De hecho, cuando se genera el linfedema en la filariasis, se conoce como hematiasis, en el caso de la filaria. Podemos tener también este tipo de linfedemas en el caso de lo que vienen a ser las inflamaciones de los vasos linfáticos en infecciones. Como van a estar inflamados los vasos por trabajo que tienen los leucocitos para eliminar ya sea un virus, una bacteria o cualquier agente patógeno, también empieza a detenerse el drenaje linfático. Y de igual manera, nunca retiramos, por ejemplo, todo el drenaje linfático en un tumor. Siempre debemos dejar por lo menos uno de los drenajes linfáticos, porque de lo contrario provocaríamos un linfedema. Por ejemplo, en un cáncer de mama se eliminan casi por completo todos los vasos linfáticos a nivel superficial y medio. Se dejan solo los profundos a nivel axilar. De tal manera de que, si bien el tórax va a tener más drenaje linfático por el otro lado, pero esa extremidad solo tiene los vasos axilares, nada más. Entonces, si sacamos todos, va a haber linfedema de la extremidad superior, lo que ya también es conflicto para la persona. Por lo mismo, solo se deja un drenaje. Generalmente los profundos, ya que como la glándula mamaria está en la superficie del tórax, no logra generalmente infectar, o podríamos decir comprometer a los vasos profundos, solo los superficiales y los medios. Se dejan los profundos. Como la glándula mamaria está en la superficie del tórax, generalmente no compromete vasos profundos. Pero aunque los haya comprometido, tampoco los podemos eliminar. Tienen que quedarse. Entonces ellos van a tener que ser tratados con quimioterapia para eliminar cualquier célula. Siempre se debe dejar. De lo contrario, provocamos el linfedema. De lo contrario, eliminamos por completo el drenaje linfático y se va a generar este tipo de edemas. Que si no hay drenaje linfático, no hay manera de eliminar ese líquido fácilmente. No hay manera. No es como tomar directamente una aguja, presionar y que salga el líquido. Esto está dentro del espacio intersticial. Esto va a estar dentro del gel del intersticio. ¿Alguna vez han tratado de sacar líquido de una gelatina? No se puede. Eso es exactamente esto. Gelatina es agua y colágeno. Esto es agua con colágeno. O sea, básicamente tienen la misma estructura. El espacio intersticial
es ese gel al que se van a unir proteínas celulares para poder mantenerse en su posición. ¿Alguna duda que tengan? No es un tema muy largo. Creo que si puede explicar otra vez lo de la filtración a través del capilar, porque eso que queda mareada. No hay problema. Tiene que ver con las fuerzas de Stark. Vean bien, en el extremo arterial y en el extremo venoso cambian las fuerzas de Stark. Son 4 en total, 2 de salida, 2 de entrada, divididas entre presión hidrostática y coloidosmótica. Tenemos la presión hidrostática capilar y la presión coloidosmótica intersticial, fuerzas de salida. Tenemos la presión hidrostática intersticial y la presión coloidosmótica plasmática, fuerzas de entrada. Las presiones coloidosmóticas dependen propiamente de la concentración de las proteínas, mientras que las presiones hidrostáticas de la cantidad de líquido. En el espacio, a nivel de lo que viene a ser el extremo arterial de los capilares, hay mayor presión, 35 milímetros de mercurio, mientras que la presión intersticial va a estar más baja, va a estar un poco más baja. Mientras que esto va a permitir entonces la salida de líquido desde el espacio vascular al espacio intersticial. Por otro lado, a nivel de lo que viene a ser el extremo arterial, la presión coloidosmótica plasmática tiene un nivel. Pero como no hay mucho líquido en esa parte, en el espacio intersticial, va a haber mayor presión coloidosmótica, lo que también atrae líquido del espacio vascular al espacio intersticial. Esas van a ser mis fuerzas de salida. En el extremo venoso, por otro lado, ya ha bajado la presión capilar, está a 10 milímetros de mercurio. Como ha salido líquido, mi presión intersticial está aumentando. Nuevamente, ese espacio intersticial no puede expandirse indefinidamente. Está el gel del intersticio, entonces va aumentando la presión de líquido. Por otro lado, como va saliendo líquido del torrente sanguíneo, se va concentrando la sangre, porque va quedándose las proteínas. Entonces aumenta mi presión coloidosmótica plasmática. Como está saliendo líquido, me va diluyendo. El líquido intersticial lo que va disminuyendo mi presión coloidosmótica intersticial. En el extremo venoso aumentan mis fuerzas de entrada. Entonces en el extremo arterial tengo más fuerza de salida, lo que permite la filtración, y en el extremo venoso tengo más fuerza de entrada, lo que hace que el agua reingrese. Pero no es un equilibrio perfecto, no se olvide. En total, las fuerzas de entrada y de salida tienen un desequilibrio, dándonos una fuerza neta de salida de 0.3. Pequeñas cantidades de líquido siempre se quedan en el espacio intersticial, que podría acumularse y generándonos un edema, donde trabaja entonces el sistema linfático, que como tiene una presión negativa, va aspirando todo el líquido excedente que esté dentro del espacio intersticial. Y no solo el líquido, se va llevando proteínas y agentes patógenos, células, restos celulares, para poder ir limpiando constantemente el espacio intersticial. ¿Sí? Pues si tengo que repetir eso varias veces, tiene que quedar bien entendida las fuerzas de Starling a filtrado capilar. No es muy largo el tema, pero esa parte sí es bastante importante. Porque